siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Las ciudadanas diputadas o los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la palabra tengan a bien anotarse con la secretaría de esta mesa directiva. Sí, diputado. ¿Quiénes son? Espérame tantito, no me sé. Es José Espinosa May. Pero no va a casar. ¿Va a casar también? Pero a ver, aquí hay un detalle. Pongo acá, pero tengo primero eso. Voy a dar lectura a los diputados que pidieron el uso de la voz. Si hace falta alguien, por favor, me lo indica. El diputado Juan Francisco Cáceres, del PAN. El diputado Jesús Selván, del PRD. El diputado Alberto de la Cruz Pozo, del PAN. El diputado Juan José Peralta Fósil, del PRD. Falta usted. La diputada Lorena Méndez Denis, del PRD. La diputada Aurora Piñera Fernández, del PRI. Y el diputado José Espinosa May, del PRI. ¿Ya? Cáceres. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Juan Francisco Cáceres, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. ¿Qué quiere hacer? Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, medios de comunicación, público presente. En esta ocasión venimos a hacer un posicionamiento de la bancada del Partido de Acción Nacional respecto al procedimiento para designar a los consejeros electorales. La ciudadanía necesita instituciones que protejan y ejecuten los más básicos principios de la democracia para elegir a nuestros gobernantes mediante el voto libre y secreto. Para ello, requerimos que en las instituciones electorales estén al frente hombres y mujeres con probidad y prestigio, que puedan cumplir con responsabilidad patriótica su encargo de tal importancia. En esta premisa, que me permito hacer un atento llamado a mis compañeros diputados para que comencemos desde ya el procedimiento para la designación de 6 consejeros electorales, 3 propietarios y 3 suplentes. Recordemos que el próximo 26 de febrero culminará sus periodos los consejeros electorales Enrique Galán, Juan Correa y Carlos Aguilar Ruiz. Para que esta soberanía pueda cumplir con tan importante labor, requerimos acatar lo establecido por la ley electoral. Sin embargo, esta se remite al reglamento del Congreso, que no ha sido actualizado para llevar a cabo estos procedimientos. En ese sentido, es importante que cuanto antes el Congreso emita la convocatoria respectiva, con un tiempo suficiente de difusión, con el fin de que quienes cumplan los requisitos de ley tengan oportunidad de registrarse en igualdad de circunstancias bajo criterios transparentes. En esa convocatoria se deberá establecer el periodo de registro, así como las fechas para el desarrollo de las etapas de designación, incluyendo el examen y la entrevista. La ley electoral establece que para acreditar los conocimientos en materia electoral
se deben aplicar un examen realizado por una institución académica de reconocido prestigio a nivel nacional en materia electoral. Pero hasta la fecha, esta es una tarea sin comenzar. Debemos, desde la Junta de Coordinación Política, realizar los acercamientos con estas instituciones y así convenir los instrumentos que aseguren la capacidad y profesionalismo de los próximos consejeros. Además, compañeros, tenemos que establecer los criterios para determinar que solo los ciudadanos con los mejores perfiles académicos y de probada calidad moral sean las propuestas ante la Comisión de Asuntos Electorales. Mañana mismo, Acción Nacional presentará ante la Comisión de Asuntos Electorales su propuesta de convocatoria, impulsando a la brevedad en el seno de la Comisión los términos de la misma. La fracción parlamentaria de Acción Nacional cumplirá con su compromiso con la ciudadanía para proponer a los mejores mujeres y hombres capaces, honrados y responsables que le ofrezcan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la credibilidad que requiere con el fin de organizar unos comicios equitativos y transparentes. Muchas gracias. Gracias, ciudadano diputado. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jesús Elván García, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, ciudadano presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, público asistente, señores representantes de los medios de comunicación, buenas tardes. El valor esencial de las relaciones humanas, así sean del orden privado como en la vida pública, es la confianza. Es la confianza la que impone el rumbo y garantiza el desarrollo de las sociedades, desde las más simples hasta las más complejas. Es la confianza la base de los gobiernos y la fuerza de la autoridad. Cuando ésta falla, no hay más destino que la corrupción, la impunidad, el estancamiento y el retroceso. De manera especial, es la confianza el eje rector de las más importantes de las instituciones democráticas, la función electoral. Por ello, la Constitución General de la República establece en el artículo 41 que los principios básicos de dicha función son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Es decir, solo con resultados ciertos y con una conducta apegada a la ley de autoridades imparciales, independientes y objetivas, puede el pueblo tener confianza en los resultados obtenidos y en los gobernantes electos. Tutelar y garantizar esos valores le corresponde a la autoridad electoral y especialmente a los ciudadanos que integren el órgano máximo del Consejo Estatal Electoral. Desafortunadamente, el pasado proceso electoral en nuestro Estado, cuya organización le correspondió al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, en cuanto a su condición de depositario de la autoridad electoral, ha dejado a miles de ciudadanos tabasqueños totalmente insatisfechos por su actuación a lo largo de cada una de las etapas del proceso. Lo anterior ha quedado ampliamente demostrado, y no solo por los dichos de la oposición o de quienes no resultaron ganadores en la contienda, sino por las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de manera sistemática estuvieron corrigiendo los fallos y las claras irregularidades en las actuaciones tanto de los consejos estatal y distritales como del propio Tribunal Electoral de Tabasco. Es por ello que miente el consejero presidente del Consejo Estatal cuando dijo que la legitimidad de la elección del domingo 18 de octubre se afianzó con la alta participación ciudadana y que con ello se refundó su credibilidad en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Miente porque no es la cantidad de votos, sino la calidad la que da credibilidad y legalidad a las elecciones. Miente porque cínicamente él y sus colegas permitieron la compra masiva del voto, porque cerraron los ojos ante la presencia de miles de policías el día de la jornada electoral,
porque presionaban e intimidaban a los electores libres y protegían a los delincuentes electorales y pandilleros que operaron con toda impunidad agrediendo a líderes opositores. Miente porque se hicieron cómplices del gobierno al no atender las denuncias y quejas sobre la manipulación de programas sociales y el uso de recursos públicos a favor del partido del gobierno y sus candidatos. Si algo queda cierto del pasado proceso electoral, es el absoluto descrédito de la mayoría de los consejeros estatales electorales, que designó a este Congreso y que, a pesar de haberse comprometido públicamente aquí a cumplir y hacer cumplir la ley, dejaron de respetar lo que la propia Constitución les mandató y las leyes particulares que rigen la vida jurídica del Instituto de Referencia. Baste solo recordar cómo ese Consejo permitió la intromisión del gobierno estatal al realizar campañas paralelas a favor de los candidatos de su partido, sin respetar los acuerdos celebrados por el árbitro de la contienda y que no obstante al señalamiento oportuno de los partidos opositores a dichos consejeros, les tembló la mano para sancionar al gobierno o cuando menos alzar la voz. Les faltó vergüenza y les faltó amor por Tabasco y les faltó sobre todo valor para honrar su compromiso con la ciudadanía. Posiblemente lo único que ahora les queda sean ahorros, fondos de retiro de mal habidos y oportunidades de trabajo con el gobierno que les puso precio a su dignidad. ¿Cómo no recordar el papel desempeñado por los consejeros en el 20º distrito electoral, en donde en reiteradas ocasiones el instituto fijó una postura de insensatez, soberbia y complicidad que contaminó hasta los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, al ratificar por unanimidad la validez del cómputo distrital y así arrebatarle, por no decir robarle, artificiosamente al Partido de la Revolución Democrática y a nuestro candidato de hoy diputado Juan José Peralta Fósil el cargo que los electores del 20º distrito le otorgaron con su voto. En el mismo caso, con la complicidad del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Electoral de Tabasco, que actuaron como verdaderos jueces de consigna, se pretendió despojarme de mis derechos políticos y electorales a ser votado, al declararme inelegible con argumentos insostenibles y pruebas prefabricadas por los enemigos de la democracia. Afortunadamente, también el Tribunal Federal Electoral pudo corregir en tiempo y forma tales absurdos jurídicos. Por ello, al estar próxima la conclusión del encargo de 3 de los 7 consejeros electorales que hoy integran el Consejo Estatal Electoral, establecido por la Constitución local en el artículo 9, apartado C, el grupo parlamentario del PRD hace expresa su exigencia claramente sustentada en los hechos y resultados del proceso para que este honorable Congreso realice no solo la elección de 3 consejeros más, sino el relevo de todos aquellos, porque el retiro de los ciudadanos Enrique Galán Márquez, Carlos Aguilar Ruiz y Juan Correa López, para quienes por cierto su prioridad más inmediata ha de ser el insultante bono de marcha millonario que se autorizaron, será suficiente pago para su complicidad con el gobierno del Estado y su partido. No solo basta que se vayan quienes hayan agotado su tiempo legal como consejeros, también deben irse quienes agotaron todas sus reservas éticas y morales, si es que algún día las tuvieron. Por ello, se hace necesaria también la sustitución de Gustavo Rodríguez Castro, Elide Moreno Cáliz y Antonio Ponce López, para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recupere no solo la institucionalidad, sino la credibilidad ante un pueblo que exige respeto al voto y unas futuras elecciones donde se cumplan los principios de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad y objetividad, tal como lo dispone el artículo 124 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, principios rectores que actualmente se encuentran ausentes en la conciencia de los ya 6 mencionados consejeros que actuaron siempre en contra de la democracia y de la decisión del pueblo de Tabasco. Es perfectamente posible que este Congreso realice la renovación total del Consejo Estatal Electoral, ya que de manera inmediata debe cumplir con la resolución dictada el mes de abril del año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la acción de inconstitucionalidad intentada y ganada por el Partido de la Revolución Democrática para reformar nuevamente la Constitución y las leyes electorales del Estado y garantizar de una vez por todas que las autoridades electorales hayan
hagan honor a la confianza depositada en ellos por esta representación popular. Compañeros diputados, la historia nos ha colocado nuevamente, una vez más, frente a la evidencia empírica de que lo que la democracia y Tabasco necesitan son hombres y mujeres dignos, capaces de sostener la frente en alto una vez que hayan cumplido sus encargos institucionales. Ese es hoy el reto que nos convoca para la renovación del Consejo Estatal Electoral. No somos ingenuos ni nos hacemos falsas ilusiones de que se vayan a olvidar las consignas del gobierno para encontrar y postular cómplices y testaferros antes de profesionales dignos, independientes y capaces. Pero aún así, es nuestra responsabilidad hacer nuevamente los esfuerzos necesarios para darle a nuestra máxima autoridad electoral un mínimo de credibilidad y confiabilidad. Ya es hora de que Tabasco sepa lo que verdaderamente significan en los hechos y no solo en los discursos, palabras como imparcialidad, independencia, certeza y sobre todo dignidad. Muchas gracias, compañeros. ¿Dónde está la lista? Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo, de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, amigos todos, posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. Tabasco es uno de los estados que a lo largo de la historia se ha visto mayormente beneficiado con las participaciones y aportaciones federales a nivel nacional. Para muestra un botón, en este momento el presupuesto federal más alto en materia de salud pública lo tiene esta entidad y se cuenta además con un presupuesto de 29,000 millones de pesos en lo que se contemplan partidas específicas para la operatividad de toda la estructura de gobierno. Aún así, es una realidad que la impericia en el manejo administrativo de las finanzas públicas en Tabasco ha dado como resultado la realización de prácticas poco menos que aberrantes, como solicitar cooperaciones voluntarias bajo amenaza de perder la compensación a los trabajadores y servidores públicos de diferentes dependencias. Resulta alarmante conocer del caso específico de la Dirección del Trabajo y Previsión Social que encabeza Carlos López López y que depende de manera directa del secretario de Gobierno, en donde el funcionario estatal citado, aduciendo a una crisis financiera profunda en la administración pública, anuncia a sus subalternos que para sufragar los gastos en materia de papelería, gasolina, vehículos, servicios telefónicos y pago de energía eléctrica, cada uno de los trabajadores, desde los inspectores, aportarán una cantidad mensual en el área de finanzas de esa misma dependencia. A través de grabaciones cuyas versiones estenográficas fueron publicadas en un conocido medio de comunicación local, el pueblo de Tabasco ha podido conocer de la difícil situación en la que se encuentra el aparato gubernamental que, sin realizar los ajustes administrativos necesarios, pretende mantener una obesa nómina de funcionarios privilegiados. Ante tal situación, se hace necesario que los representantes populares presentes en las 60º legislaturas nos pronunciemos a favor de lo siguiente. Primero, es indispensable que ante esta soberanía se apersone al contador José Manuel Sáenz Pineda, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para que esclarezca de cara a Tabasco la verdadera situación económica en la cual la actual administración se encuentra para llegar a atentar en contra de los ingresos de sus trabajadores. Segundo, el cese inmediato del licenciado Carlos López López del cargo de Director de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado. Tercero, que este Congreso envíe un exhorto al responsable de la política interna del Estado de Tabasco para que en uso de sus facultades designe a un nuevo titular de esa dirección y verifique que en ninguna de las áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno se continúe con estas prácticas que atentan contra las garantías individuales de los trabajadores del Estado consagradas en la Constitución política federal y local. Es todo, señor presidente. Bien.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Honorable Congreso del Estado, respetable auditorio, representantes de los medios de comunicación, mesa directiva. Hago uso de la tribuna para referirme nuevamente al tema de las comparecencias de los servidores públicos de Tabasco al Pleno de este Congreso o a las comisiones correspondientes, si así resultare. El día de ayer escuché en un medio electrónico declaraciones del diputado José Carlos Ocaña, que decía que el diputado Beltrán Tenorio me había hecho llegar una información de la transparencia con que se manejan los recursos públicos en Tabasco. Ciertamente el día de ayer me envió a mi oficina, y le agradezco mucho la amabilidad al diputado Armando Beltrán, información relativa al presupuesto de egresos 2010, engargolado de manera física el documento, y el portal de la Consejería, una hoja del portal de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, donde me indica que ahí se contemplan los presupuestos de egresos del 2009, 2008 y 2007. Esa fue la información que recibí en mi oficina aquí del Congreso, y pues evidentemente el contenido de un presupuesto de egresos pues es la visión de arranque de un año de ejercicio presupuestal, pero que sabemos todos que durante un año de ejercicio presupuestal se realizan, por cuestiones naturales de la dinámica de la administración pública, las transferencias o adecuaciones presupuestales que se consideren necesarias. De tal manera que el presupuesto de egresos en su visión inicial, para efectos de la transparencia que debe haber en el tema de las finanzas públicas, pues es un documento estático, un documento que aporta poco elemento para revisar realmente cómo debe ser la transparencia en materia de finanzas públicas. Pero de cualquier manera, diputado, agradezco mucho la información, que es un punto de arranque, evidentemente, y en una visión anual de un presupuesto estaríamos hablando de un 30% ya de información, y se le agradezco mucho. La fracción parlamentaria del PRD va a seguir insistiendo en este Congreso en la transparencia del manejo de las finanzas y de las políticas públicas de Tabasco. Eso no solamente es un sentir de la fracción parlamentaria de mi partido, sino un clamor del pueblo de Tabasco. Por eso leía yo el día de hoy que al parecer se menciona que no hay ninguna solicitud de comparecencias en este Congreso y que no hay motivo alguno para que funcionario alguno comparezca a esta representación popular. Para precisar que sí hay dos solicitudes, y aquí también se suma una más hoy del compañero diputado de Acción Nacional, donde hemos solicitado, compañeros diputados de la fracción parlamentaria del PRD, la comparecencia de José Sáenz Pineda y de Aquiles Domínguez de Transporte para venir al seno de este Congreso, y hemos fundamentado y motivado correctamente esas solicitudes de comparecencia. Ahí están ya. Yo creo que en los próximos días, si existe voluntad política, podremos dar los primeros pasos para transparentar el manejo de las finanzas y de las políticas públicas del Estado de Tabasco. Tengo la confianza que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional sabrá sumarse a este clamor de los tabasqueños de transparentar finanzas y políticas públicas,
Tengo esa confianza porque como ejercicio normal de quienes ejercemos la actividad política, me di a la tarea de revisar los documentos básicos que animan el actuar del priismo nacional y que estoy plenamente convencido que los legisladores tabasqueños conocen a carta cabal, porque vienen emanados de ese partido, militan en ese partido y evidentemente comparten los principios que su declaración de principios sostiene en sus documentos básicos. Quiero referirme muy brevemente a algunos conceptos que la declaración de principios del PRI le señala como obligatorios a cumplir a sus militantes y evidentemente también a sus legisladores. La plataforma electoral 2009-2012 dice, entre otras cosas, voy a hacer citas que podrán consultarse seguramente después, conceptos como al PRI le interesa la estabilidad y limpiezas de las finanzas públicas. También dice su declaración de principios que van a trabajar por la transparencia de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Trae un apartado su programa de acción donde dice que hay que plantear un nuevo equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo a efecto de propiciar sanas prácticas en materia de rendición de cuentas. También dice que van a buscar eliminar toda discrecionalidad en la reserva de información por las autoridades frente a la sociedad. De igual manera, en parte conducente del programa de acción, dice que se manifiestan por el manejo sin opacidad de los recursos públicos. Y también el programa de acción de su partido dice que promoverán que se sancione la simulación y el subejercicio del gasto público bajo cualquier modalidad. Y también el programa de acción les indica pugnar por garantizar la transparencia financiera en sus encargos públicos. Yo tengo la confianza que en el corto plazo también la fracción parlamentaria del PRI se va a sumar a este esfuerzo de la legislatura para brindarle a los tabasqueños transparencia y honestidad en el manejo de los recursos del pueblo. No estamos atentando contra nada y contra nadie. El hecho que servidores públicos vengan ante este pleno y rindan cuentas claras a los legisladores tabasqueños que tenemos la representación popular que el sufragio nos ha conferido. Esto es muy importante porque el secretario de Finanzas de Tabasco debe acudir a este Congreso no una, sino las veces que resulten necesarias, porque así lo reclama la dinámica nacional y la dinámica estatal del manejo de los recursos públicos. En ese sentido, doy un ejemplo. Andrés Granier ha declarado de manera reciente que no habrá excedentes petroleros para Tabasco y evidentemente tampoco para los municipios de nuestro estado. Lo ha dicho recientemente. Sin embargo, quien preside la Comisión de Energía en el Senado de la República, Francisco Labastida Ochoa, ha hecho declaraciones muy puntuales que para el ejercicio 2010 se estiman excedentes petroleros del orden de los 10,000 millones de dólares. ¿A qué obedece esto? Que el presupuesto de egresos de la Federación y en el paquete de la política económica del gobierno federal se estableció el precio del barril de petróleo en $59 y actualmente se está vendiendo la mezcla petrolera de México al extranjero en $80 por barril. Ese diferencial permite proyectar a quienes poseen la información oportuna en el ámbito nacional que nuestro país tendrá excedentes petroleros del orden de los 10,000 millones de dólares.
en su oportunidad, porque evidentemente es muy temprano todavía para estar hablando en términos muy concretos de los excedentes petroleros de nuestro país, en su oportunidad, estimo hacia el mes de julio o agosto, considero que el Congreso del Estado debe levantar la voz en nombre de los tabasqueños y exigirle al gobierno federal que los excedentes petroleros que tenga la Secretaría de Hacienda bajen a las entidades federativas y también a los municipios de nuestro país, y evidentemente hablo de manera específica de Tabasco y de nuestros 17 municipios. Creo que en ese momento oportuno el Congreso del Estado debe levantar la voz con mucha firmeza y no permitir que los excedentes petroleros queden manejados de manera discrecional por las autoridades hacendarias de nuestro país. De ahí la importancia que no una, las veces que sean necesarias, debe estar aquí quien maneja las finanzas públicas de Tabasco para poseer la información necesaria que le permita al Congreso tomar decisiones y estemos en condiciones de darle a Tabasco un Congreso útil y que también se convierta en un firme gestor de recursos públicos que vengan a beneficiar al pueblo de Tabasco. De ahí mi exhorto, de ahí mi confianza, que en el corto plazo podremos intercambiar aquí información. Yo sé que los legisladores del PRI también comparten estos criterios. Su declaración de principios, su programa de acción les da un rumbo muy claro. Ahí están los conceptos: transparencia, no a la opacidad, pero hay que demostrarlo caminando, andando, y en ese sentido tengo muy claro, al revisar los documentos básicos de los partidos políticos que tienen representatividad en este Congreso, todos coincidimos: claridad, honestidad y transparencia en el manejo de las finanzas y de las políticas públicas. Entonces, el exhorto de la fracción parlamentaria del PRD es que estoy seguro que pronto iremos encontrando los puntos de coincidencia. En cualquier parlamento del mundo es normal la comparecencia de servidores públicos. Nuestro país, en varias legislaturas locales, reciben de manera normal la comparecencia de los responsables de la administración pública. No estamos ante un concepto de excepción, solamente queremos la normalidad para que entre todos empujemos en la transparencia de las finanzas y de las políticas públicas en el estado de Tabasco. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Lorena Méndez Denis, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Muy buenas tardes, señor presidente de la mesa directiva, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, auditorio que nos acompaña el día de hoy, medios de comunicación. En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción 2 y 36, fracción 1 de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción 2 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y considerando que en la organización y conformación del Estado moderno,
el erario público se integra en forma sustancial con la aportación de los ciudadanos, que para ello el Estado, a través del Poder Legislativo, establece las leyes que sustentan el cobro de impuesto a la ciudadanía, que en un Estado democrático y transparente, el cobro de impuestos no debe ser guiado por la ambición de los gobernantes, sino por el principio ético de que los ciudadanos deben de contribuir a la vida del Estado, aportando un porcentaje del fruto de las actividades lícitas realizadas y que les generan ganancias y riquezas. Por ello, el objeto gravable debe ser de manera prioritaria la riqueza generada por las actividades realizadas, tal y como sucede con el impuesto sobre la renta, que en el caso del impuesto al valor agregado, este se genera desde origen y se va transmitiendo del productor al consumidor, pero no es un impuesto atribuible a la tenencia o posesión de un bien, que resultaría ilógico e incongruente que se cobrara un impuesto por tener o poseer una prenda de vestir, un par de calzado, etcétera, que no obstante el Estado mexicano estableció el impuesto a la tenencia vehicular, que en su momento se informó que era un impuesto temporal, únicamente dedicado a recaudar fondos para la organización de los Juegos Olímpicos de México 68, que hace 41 años se realizaron los Juegos Olímpicos México 68 y el impuesto a la tenencia vehicular aún se sigue cobrando, que en la actualidad el cobro y usufructo del impuesto a la tenencia vehicular se ha transferido a las entidades federativas, que en tiempos de crisis económica un gobierno responsable debe procurarse por aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos en aras de reactivar rápidamente a la economía. Que existe el precedente del Estado de Querétaro, en el cual ya se ha anunciado el fin del cobro del impuesto a la tenencia vehicular, que es menester que en Tabasco se tome una medida similar, dada la difícil situación económica de los tabasqueños, los cuales no solamente han sido impactados por la crisis económica mundial, sino también por los efectos de las inundaciones que en años recientes han lacerado al Estado. Por todo lo anterior expuesto, respetuosamente en los términos del artículo 65 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo a presentar con carácter de urgente el siguiente punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a suspender a partir del presente ejercicio fiscal 2010 el cobro del impuesto a la tenencia vehicular en todo el Estado de Tabasco. Por lo tanto, se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo en el Estado a suspender a partir del presente ejercicio fiscal 2010 el cobro del impuesto a la tenencia vehicular en todo el Estado de Tabasco. Respetuosamente, Democracia Ya, Patria para Todos. La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, diputado Juan José Peralta Fósil, diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, diputado Bernardo Barrada Ruiz, diputado Jesús González González y diputada Lorena Méndez Denis. Muchas gracias. Lo solicitó. La ciudadana diputada Lorena Méndez Denis solicitó que se tomara como un asunto urgente
la propuesta del acuerdo que ha leído. En consecuencia, le pedimos a la Secretaría que tenga a bien consultar a la Asamblea para que determinen si tiene carácter o no de urgente este punto. Es que lo ha solicitado la diputada. Sí. A ver, diputado. Sí, señor. Bien, ya se hizo la solicitud a la Secretaría para que ponga a consideración del Pleno si se toma como un asunto que puede ser votado en este momento o si se desecha como tal. De tal manera que ya hecha esta prevención, yo le pido a la ciudadana secretaria que tenga a bien poner a consideración para que por los motivos y las consideraciones, incluso este asunto quede desechado. Y de nueva cuenta, es importante, no con el propósito de cancelar o escatimar o menoscabar el derecho que se tiene por los diputados de hacer uso de la expresión de todas sus ideas, sino con un propósito de orden. Vamos a sujetarnos a lo que ya previamente ha sido establecido, de que las propuestas de acuerdo que puedan ser materia de votación sean presentadas con la oportunidad para ser enlistadas en el orden del día. Insisto, no es con un propósito de cancelar o escatimar el derecho o restringirlo, por supuesto que no. Se trata de darle un orden y de manera consensada, como se hizo, de manera acordada. Así que yo les voy a suplicar que tengamos a bien tomar nota de lo que ya con anterioridad fue determinado por este Pleno, en el sentido de que las propuestas e iniciativas pues se presenten con una oportunidad de un día anterior a la fecha de la sesión, con el objeto de darle la debida oportunidad en el orden del día para su desahogo y no enfrentar este tipo de discusiones que al final de cuentas no contribuyen en mucho al desahogo de los puntos. De tal manera que ya hecha la prevención, yo le pido a la ciudadana secretaria que proceda a la votación. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada no ha sido aprobada como asunto urgente por 19 votos en contra y 15 a favor. Bien. En consideración al resultado de la votación y por las demás que han sido expresadas, la propuesta de acuerdo que ha sido presentada se desecha y se turna en términos ordinarios a la comisión que corresponda. ¿Tiene uso de la palabra el ciudadano? Sí, señor. Bien, se toma nota, perdón. Adelante, sección. Pero en aras de subsanar este eterno tema que va a estar en esta legislatura, me permito proponer que los señores coordinadores parlamentarios se pongan de acuerdo, tienen un
acuerdo, sometan a consideración del Pleno, principio de la ley, pues indique un procedimiento, porque la ley interna del Congreso es antigua sobre el particular. Entonces, les permito sugerir que se pongan de acuerdo y nos indiquen una práctica parlamentaria para superar, sin que se vuelva mordaz de la expresión de los diputados, este tipo de cosas. No olvidemos que la diputada que hace un uso de la tribuna presentó un punto de acuerdo. La ley interna del Congreso habla de iniciativas, de leyes o decretos. Esto está así porque originalmente solamente había en el Congreso la actitud de las iniciativas de leyes o decretos. Se hace posterior la reforma constitucional y los puntos de acuerdo no están previstos en esa figura. Pero en aras del trabajo parlamentario, propongo que diseñen un acuerdo, se someta al Pleno y trabajar el día siguiente. Se ha corrido traslado para los coordinadores de las fracciones parlamentarias porque en uso de la voz así ha sido, de tal manera que ellos tendrán a bien tomar las medidas que procedan para este caso. Vamos a continuar con el desahogo del punto del orden del día. Tenemos otros ciudadanos diputados. La ciudadana diputada Aurora Piñera Fernández. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación presentes. Quiero, como diputada por el tercer distrito, por el séptimo distrito, vengo y me asumo, quiero pedirles que entiendan que yo vivo en el municipio de Cunduacán, que es un municipio muy afectado por Petróleos Mexicanos. Y por eso pedí la palabra, porque me sumo al punto de acuerdo que presentó mi amigo, el diputado Jaime Hernández Córdoba, porque quiero manifestar en esta tribuna la preocupación de una parte de la población tabasqueña que habitan en los 13 municipios con influencia petrolera. Viven en constante zozobra por el peligro permanente de fallas de los ductos, baterías y centros de almacenamiento del hidrocarburo extraído del subsuelo. Por eso es urgente que la paraestatal asuma su responsabilidad de mantener en óptimas condiciones sus instalaciones. Por otra parte, es importante puntualizar el hecho de que Pemex aporte recursos económicos a Tabasco, más que un acto de buena voluntad, debe considerarse como una obligación, debido a que sus actividades impactan de manera significativa la infraestructura de comunicación terrestre y el campo tabasqueño. Es cuanto, diputado presidente de la mesa directiva. Gracias. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Dolores Espinosa May. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación y público en general. Dice una frase anónima: la verdad se difunde a paso de tortuga. El rumor o la crítica se esparce con la velocidad de una liebre. En este contexto, acudo a esta tribuna para referirme a los avances que se han dado en nuestro estado en materia de seguridad pública. El pasado martes, Tabasco se convirtió en el primer estado mexicano en firmar el Acuerdo Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este convenio contempla también la creación de la infraestructura y garantizar los medios para la atención de las víctimas. Este acto tan importante motivó el reconocimiento
del representante de la ONU, quien declaró que Tabasco cumple con los objetivos trazados en torno al combate de la delincuencia. A la acción antes mencionada se suman otros esfuerzos realizados en nuestra entidad, como son la expedición de las siguientes leyes: la Ley de Seguridad Pública para el Estado, que entró en vigor el día de ayer, la Ley de Extinción de Dominio, Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tabasco. Adicionalmente, hemos sido testigos que las autoridades encargadas de la Procuración y la Administración de la Justicia constantemente se están capacitando para reforzar su capacidad de reacción ante los embates de la delincuencia. A la vez, se está trabajando en la creación de la Policía Auxiliar, un centro de atención primaria para adicciones, en la capacitación de los servidores públicos, entre otras acciones de intereses importantes. A ello debemos sumarle la detección, con el apoyo de las fuerzas federales, se ha logrado de los grandes delincuentes y la solución multihomicidas como los sucedidos en Macuspana, Cunduacán y Paraíso. Pero si bien humanamente no fue posible evitarlos, por lo menos tendremos la confianza de que no quedarán impunes. Como podemos observar, en el estado de Tabasco se está trabajando de manera interinstitucional para atender íntegramente los problemas de la seguridad pública. Estamos conscientes de que la delincuencia no descansa, que se siguen cometiendo delitos diariamente, pero lo importante es que nuestro gobierno no se está quedando cruzado de brazos, sino por lo contrario, está haciendo todo lo que corresponde para combatir este flagelo que afecta no solo a nuestra entidad, sino a todo el país. Se requiere el esfuerzo de todos para obtener mejores resultados y alcanzar el objetivo deseado, que sin duda alguna es tener un estado más seguro para nuestras familias. Estamos seguros que a través de estos logros pronto alcanzaremos grandes éxitos. Dejemos pues de lado las críticas y las confrontaciones que en nada abonan a la solución de los problemas, sino que por el contrario los hace más grandes. Mejor aportemos cada quien la parte que nos corresponde y nuestro Estado nos lo agradecerá. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias. En virtud de haberse agotado la lista de los oradores y para dar por terminada y agotada el orden del día, les solicito de manera respetuosa a todos ponerse de pie. Siendo las 13 horas con 50 minutos del día 21 de enero del año de 2010, se declara clausurados los trabajos legislativos relativos a esta sesión ordinaria del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 26 de enero del presente año, en este mismo recinto. Buenas tardes, agradecemos la presencia del público y de los medios de comunicación. Muchas gracias.